Hola, buenos días. Nos encontramos con Juan Moreno. Buenos días, Juan. Buenos días. Preséntate. Pues bueno, soy Juan Moreno, soy natural de Navalvillar y llevo pues 40 años en Barcelona. Ejerzo de profesor de tecnología y soy subdirector de un centro en Hospitalet. De acuerdo, pues una pregunta que seguro que te la han hecho más de una vez. ¿Qué te llevas cuando vienes a Extremadura y qué es lo que más echas de menos? Llevarme, pues llevarme, si te digo que si hablamos de lo moral, me lo quedo aquí todo. Si hablamos de lo tangible, pues bueno, me llevo de vez en cuando pues aceite, jamón y otras cosas. Pero sí que me quedo aquí siempre la idea de la vuelta, del regreso y de disfrutar de esta tierra que es maravillosa. Ajá. Bueno, pues coméntanos qué es lo que realmente tú aportas a Extremadura, que no es poco. Aportar, yo diría que, bueno, aporto mis conocimientos y mis viajes. He recorrido 2 veces Extremadura por falta ética mía de no haber sido un previsor. La recorrí primeramente cuando hice mi libro de mi visita por 107 castillos extremeños y la he vuelto a recorrer para recorrerme 225 cenobios, o sea, monasterios y conventos. He recorrido Extremadura y de ella me he saciado, o sea, he encontrado en ella pues lo que, como dice, o como diríamos, no he encontrado en otras tierras. Es acogedora, tenemos una historia totalmente por desarrollar, no hablando por ejemplo de los restos romanos que incluso tenemos aquí en Navalvillar, y luego incluso también he hecho un estudio sobre la numismática o las cecas y talleres numismáticos que hemos tenido en esta tierra. Y además, pues como poeta que soy, también tengo algunos escritos a ella y a esta tierra. Que Muy si bien. quieres, después, si hay tiempo, te puedo leer un poema. Sí. Me gustaría saber, por ejemplo, también cuál es tu visión de Extremadura desde fuera. Mi visión desde fuera es como una tierra que ha progresado pues mucho en estos últimos 30 años. Hemos progresado en todos los sentidos, en todos los ámbitos. No ya en el incluso de las comunicaciones, sino y esperemos que todavía estemos en un proceso más. Es más, somos un país, por decirlo así, virgen, en cuestión turística, en cuestión arqueológica, en cuestión de todo, tenemos un potencial algo fuera de serie, no hablando ya incluso de la riqueza agrícola que tenemos. De acuerdo, pues ha sido un placer, Juan, y encantado de haberte conocido. Venga, muchas gracias.